Amados hermanos, bendiciones. Hoy en el consejo de la semana meditaremos en el primer capítulo del libro de Proverbios. Exactamente en los primeros 7 versículos. Y este pasaje de inicio es como la carta de presentación del libro de Proverbios. Es algo así como la propaganda para animarnos a leer todo el libro. Proverbios está escrito en forma de poesía y contiene muchos dichos para la vida práctica que busca que se aplique la sabiduría para una vida eficaz. Leamos entonces el texto bíblico, Proverbios capítulo 1, versos 1 al 7. Dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El texto inicia enunciando el autor del libro, que es Salomón, el hijo de David, y que fue rey de Israel. Un hombre muy sabio, a quien Dios le dio mucha sabiduría. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón. Dice la Biblia que como la arena que está en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, dice la Biblia, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Salomón compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Muy sabio Salomón. Él dice la Biblia que él disertó sobre los árboles, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y dice la Biblia que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la forma de su sabiduría. Entonces, hermanos, vale la pena oír los consejos de Salomón. Vale la pena escuchar sus consejos, y más si Dios permitió que esos consejos quedaran plasmados en las Sagradas Escrituras. Pues es porque sus consejos vienen del mismo Dios. Primero veremos el propósito del libro y luego meditaremos sobre una máxima que debe ser vivida por todo creyente. Como les dije, estos primeros 7 versículos son como la propaganda para que nosotros nos animemos a leer todo el libro de Proverbios. Proverbios tiene muchos dichos y el proverbio es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio a personas que no tienen mucha experiencia. Un proverbio enfatiza consejos prácticos para la vida nuestra, para nuestra salud física, emocional, espiritual. Y en estos primeros 7 versículos encontramos 5 paras. 5 paras que nos muestran el propósito del libro de los Proverbios. El primer propósito que nos dice aquí en Proverbios es para entender sabiduría y doctrina.
para aprender sabiduría e instrucción, para saber por la observación y la reflexión y por experiencia propia. Segundo, para conocer razones prudentes, para comprender dichos profundos, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Y como tercero, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, es decir, equilibrio. Y como cuarto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hace sagaz al joven, a los inexpertos, y les da conocimiento y les da sensatez. Como quinto, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas o sus adivinanzas, para comprender, para ser capaz de actuar sabiamente. Entonces el propósito de Proverbios, con sus dichos, es servirte a ti y a mí como un tutorial para la vida práctica. Proverbios es un tutorial para la vida práctica. Por eso el consejo es: lee y escucha el libro de los Proverbios. Tendrás allí un tesoro inmenso y rico que te facilitará el diario vivir y te protegerá del mal camino. La otra parte del texto bíblico contiene una máxima, y es el verso 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este texto hay una contraposición. Por un lado, el que teme a Jehová, y por otro lado, el insensato que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Cuando dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, está diciendo que Jehová es la apertura, es el comienzo, el sentido de apertura para ser sabio. Por allí empieza la sabiduría, empieza con Dios. La sabiduría comienza con Dios, con el temor a Él. Y ese temor nos libra a nosotros del adulterio, nos libra del hurto, nos libra de meternos en negocios ilícitos, en fin, nos libra de muchas cosas. Por el temor a Dios es que cuidamos nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro testimonio, y propendemos por un futuro cristiano para nuestros hijos, por el temor a Dios. Por el temor a Dios nos cuidamos de hacer negocios sucios. Lo pensamos 2 veces antes de ceder a una tentación. Entonces el temor a Dios es ese seguro para el creyente que además le conduce a la sabiduría. Pero resulta que el insensato, o el necio, en otras palabras, es aquel que no quiere escuchar la sabiduría, porque paradójicamente él lo sabe todo. Y como todo lo sabe, no siente la necesidad de Dios. El insensato es aquel que no necesita del tutorial, ya lo sabe. Lastimosamente, entre más se cree sabio, más lejos está de la verdadera sabiduría. Y dice la Biblia que es inútil tratar de instruirlo. Vivir una vida bajo el temor del Señor. Les animo, hermanos, en estos tiempos a meditar en el libro de los Proverbios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Les animo, pero que nunca se aparte el temor de Dios.
Esa es la apertura para ser sabio en la vida cristiana. Pero es necesario que actuemos diferente al insensato y que, como Jesús enseñó a sus discípulos, seamos como niños. Aceptemos que somos inexpertos para vivir esta vida. Aceptemos que no sabemos cómo afrontar esta vida, y mucho menos en momentos como este. Pero el temor del Señor es el seguro que nos libra del mal y que nos lleva por el camino de la sabiduría. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén.